ofrecer soluciones de conectividad. Yo voy ayudándoles con alguna duda o inquietud. Me pueden comentar por aquí, por favor. Listo. Bueno, gracias a todos por asistir ya en esta tercera jornada, tercera sesión del proceso. Señor Marlon, sí, permítame, ya yo le comento a Andrés para que me le apoye, ¿vale? Le voy a compartir. Andrés, ¿estás por ahí para que me le compartas el número del señor Marlon? Puedas contactarlo y compartir la información, ¿vale? Hola, hola, hola. A ver si me escuchan. Hola Martín, ¿cómo están? Sí, se te escucha. Ya vamos a iniciar, ¿vale? ¿Ok? Vale, perfecto, listo. Muchas gracias. Ya le voy a compartir el número de Andrés para que porfa lo tengan presente y puedan compartir la información de los soportes para así puedan tener de primera mano el material de estudio para ir abordando y también puedan tener el acceso a la, al certificado adicional para las personas que hagan el aporte esta primera semana. Permítanme un segundo y se los comparto. Y listo. Asesor Andrés Arrieta. Este es el nombre. Aquí les estoy compartiendo el número del asesor. ¿Tienen alguna duda? Ah, igual él también se encuentra en sala. Allí está apoyándolos. Bueno, gracias a todos, profe. Bien pueda, bienvenido. Gracias a todos por asistir. Tercera sesión. Dudas o inquietudes. Por los chats vamos a estar habilitando para ayudarlos en el proceso. Feliz jornada de formación. Vale. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Pues a quienes están en Colombia, hoy es un día de fiesta, es un día festivo por el Día del Trabajo. Entonces a todos ustedes, ya sea que estén en la casa o que estén trabajando, porque quizás les corresponde trabajar, eh, gracias por estar aquí, gracias por estar conectados. ¿Ok? Vamos a arrancar, hoy vamos a tener una clase, todas las clases son interesantes, sin embargo, la de hoy es una clase que es como la piedra angular, porque vamos literalmente ya por fin a llegar a un punto donde ustedes van a poder reconocer las características epistemológicas, metodológicas y teóricas que deben estar integradas en un proyecto de investigación. Vamos a arrancar, como lo hemos dicho esta semana, gran parte de lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer desde el paradigma empírico analítico, desde las investigaciones cuantitativas, pero ya las próximas semanas entramos en hacer el mismo ejercicio, pero ya desde una perspectiva cualitativa, ya sea hermenéutica o sociocrítica. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría poder aquí me dice buenas tardes. Vamos a ver. Ok, ok, bien, pues muchas gracias a todos. De manera inicial, quiero hacer una invitación a todos ustedes a que podamos seguir las redes sociales de la Corporación Internacional Líderes, que en este momento ya suman más de 112.000 seguidores. Pero yo creo que si ustedes han estado hasta aquí y pueden poner en una balanza, ¿cierto? Uno, el que la SIL como corporación desde su razón social abra las posibilidades para que ustedes puedan recibir de manera, o al menos acceder a las clases de manera gratuita, ¿sí? Es algo que quizás no todas las universidades lo hacen o las corporaciones lo hacen. Usualmente tienen ciertas restricciones. Aquí al menos el acceso a las clases, el que pueda compartir, no se le restringe la voz o la pregunta en el caso que de pronto sean eh, de quienes de pronto por algunas circunstancias solamente están de carácter gratuito,
tienen de alguna manera como la misma opción de participación en las clases sincrónicas. Dos, si al día de hoy han podido, los que están haciendo doctorado, maestría, han podido poner en una balanza el nivel de conocimiento que estamos compartiendo aquí con respecto al que algunos de ustedes han tenido en maestría o hasta en doctorado. Varias personas me han escrito, profe, vea, esto que usted está explicando lo entendí y lo di en la universidad, pero me fue imposible comprenderlo. En la maestría hoy creo que hay claridad. Son escenarios que lo posibilita la corporación. Yo particularmente lo he mencionado, no hago parte de la corporación de manera directa. Soy un contratista, soy un docente, hago parte del brochure de maestro que tiene la corporación. Sin embargo, mis participaciones son producto de precisamente de lo que la SIL hace, es decir, porque sea que se certifiquen o no, la SIL pues, obviamente termina cubriendo mis honorarios por estar acá. Entonces yo creo que deberíamos, en lo posible, hacer de que este tipo de escenarios lleguen más lejos. Y es una recomendación que simplemente quiero darles el día de hoy. Así que les voy a compartirle por aquí por el chat el Instagram de la CIL y yo creo que será una muy buena forma de agradecerle entrando y siguiendo su cuenta. Del mismo modo, les voy a compartir el Facebook de la CIL y creo yo que entrar, dar un me gusta y un seguir, quizás no nos cuesta nada, pero quizás si hacemos mucho cuando logramos de que otras personas puedan beneficiarse de lo que de pronto ustedes hoy día se pueden sentir beneficiados. Entonces, del mismo modo, también aprovecho la oportunidad para que también puedan seguir mis redes sociales tanto en Instagram como en Facebook. ¿Ok? Entonces, aquí se los comparto para que porfa ustedes puedan de alguna manera colaborarnos en eso, ¿cierto? Colaborarnos en eso. Entonces, para que lo tengamos ahí. Entonces, vale, cerrando esa pausa, hemos estado trabajando pues le he estado presentando a ustedes la coherencia sistémica del proceso investigativo. Hemos apuntado de que todo comienza desde la pregunta y hoy por fin vamos a llegar a la pregunta porque hemos recorrido el camino para llegar a la pregunta. Es decir, a la pregunta no se llega de la nada. Hay que pasar un recorrido. Hay que dar pasos para poder llegar a la pregunta. Y decíamos que lo primero es la observación, el análisis y finalmente la descripción. Entonces, desde esa forma, estuvimos viendo, por ejemplo, la técnica del 5 por qué de Toyota, ¿sí? Estuvimos viendo el mapa de Chicago, hicimos este ejercicio y estuvimos considerando en el ejercicio del mapa de Chicago, quienes no pudieron conectarse ayer, se hace indispensable que puedan revisar la clase del día de ayer para que puedan llenar algunos vacíos que quizás le puedan generar el día de hoy si no estuvieron en la clase de ayer y si no estuvieron en la primera clase. Ayer aprendíamos desde el mapa de Chicago lograr identificar la variable independiente y la variable dependiente. Para quienes todavía no comprendan el mundo de las variables, lo más probable es que el día viernes entremos a operacionalización de las variables y ahí les enseñe precisamente cómo pueden operacionalizar las variables. ¿Sí? Y aquí va a jugar un papel muy importante. Ayer entrábamos, me hacían una pregunta de más o menos cómo recomendaba hacer los títulos. Yo les manifestaba la técnica que utilizo, que es variable independiente uno más variable independiente 2 sobre contexto, o su diferencia, categoría uno categoría 2 o las categorías que existan, si la investigación es cualitativa, y el posible contexto en el que se vaya a desarrollar. Y estuvimos haciendo prácticas al respecto. Hablábamos de la importancia que los títulos fueran neutros, que las variables no fueran ni positivas ni negativas en los títulos, como tampoco las preguntas tienen que ser lo más objetivas posible. Y eso lo vamos a estar viendo ahora. ¿Ok?
Entonces, ayer veíamos ejemplos de títulos y eso. Entonces, vamos a partir. Llegamos a este punto. Hemos aprendido a observar, hemos aprendido a analizar, hemos hecho ejercicios de descripción, tanto deductivas como inductivas. Decíamos el día de ayer que las investigaciones deductivas son las que van de lo general a lo específico y hacíamos un ejercicio con inteligencia artificial para que ustedes pudieran mediar. Miren, les voy a comentarles algo. Eh, Estoy redactando un artículo actualmente donde estoy haciendo un breve estudio para demostrar las ineficiencias de la inteligencia artificial en los procesos de construcción eh, de información para investigación, es decir, centrándome en temas de investigación. Es sorprendente lo que la inteligencia artificial está haciendo hoy día en términos de video, en términos de fotografía, ¿sí? En términos de muchos aspectos, pero cada día me sorprendo más que en términos de la confiabilidad de la redacción de textos científicos y académicos, la inteligencia artificial todavía está en pañales. Todavía le falta un recorrido grandísimo. Y en este diplomado voy a escoger una clase, así que no se me puede, no le voy a decirle cuándo es, para que no se me pierda ninguna. Va a haber una clase en la que le voy a demostrar a ustedes, en la que les voy a demostrar a ustedes las estafas que por ahí en las redes sociales se están publicando, ¿ya? Y de hecho, terminamos invirtiendo plata comprando un par de licencias de inteligencias artificiales que por ahí N influencer están promocionando de que hacen con clip. Y es sorprendente la cantidad de errores. Pero cuando digo la cantidad de errores, es que escasamente logro salvaguardar un 5 o un 10% de la información que suministra. Así que si el objetivo es hacer un trabajo para el colegio y quizá para los primeros semestres de la universidad, yo creo que serían útiles. Pero a la hora de hacer un proyecto de investigación, aquí es donde nosotros tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, el profe, entonces no se va a utilizar, claro, y la hemos venido utilizando, pero dirigiendo a la inteligencia artificial, sin atajos con la inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con atajos? Que no existe hoy, al menos de manera comercial, al menos de manera asequible para nosotros. No sé si en los grandes estudios, no sé si en los grandes estudios se logren identificar de pronto algunas tecnologías todavía no públicas que quizás tengan un nivel de eficiencia altísimo. Pero acá no, acá, ¿cómo nos toca utilizar o cómo podemos investigar apoyados por inteligencia artificial? Se los voy a decir. Tiene uno que tener a ChatGPT abierto, tiene que uno tener a Gemini abierto, tiene que uno tener Copilot abierto. Sí, tiene que tener una cantidad de herramientas abiertas y haciendo un proceso manual de depuración de información, de validación de datos. Ay, profe, entonces, ¿para qué utilizamos la inteligencia artificial? Pues sí, porque ayuda, ayuda en términos de redacción, pero la fuente, la confiabilidad de los datos, la buena lectura que haga de la red de la información es algo que requiere mucho tiempo para nosotros. Me regalan un segundito. Me regalan un momento acá. Hola, qué pena con ustedes, discúlpenme. Que hoy me tocó de rol de papá también, así que les pido de todo corazón que me excusen.
Vale, entonces, eso vamos a aprenderlo acá. Lo hemos ido haciendo. Desde el primer día les demostré cómo lastimosamente, pues, cómo actualmente tenemos que estar muy atentos de las revisiones y vamos a dar una clase sobre administradores bibliográficos, que creo que es una clase muy importante. Mendeley, Sotero, cómo instalarlos, cómo configurarlos con Word, con el navegador, y que también me representen una ayuda, sobre todo a la hora de construcción de referencias bibliográficas. ¿Ok? Entonces, para que me... Vale, me quedan acá. Entonces, de esa manera estamos trabajando para mejorar. Entonces vamos acá. Ya vimos cómo sería una descripción deductiva, cómo sería una descripción inductiva. Decíamos que las descripciones deductivas son principalmente cuando estamos trabajando desde una perspectiva cuantitativa y las investigaciones inductivas vendría siendo desde una cosmovisión cualitativa. ¿Ya? Entonces vamos. Pues sí, entonces veamos. Eh, Entonces vamos acá, entonces llegamos al punto de la formulación del problema, ¿sí? Llegamos al punto donde vamos a crear una pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de las preguntas de investigación y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces vamos a trabajarlo en el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar, lo primero que tenemos que diferenciar es que, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el problema y la formulación del problema? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, este es el primer punto que vamos a enseñar el día de hoy. Vamos a trabajar precisamente en comprender esto. Entonces, veamos algo sencillo, ¿cierto? El problema, el problema de investigación es un evento concreto, es un fenómeno con unas características descriptivas, ¿sí? Eso es lo que vendría siendo un problema. El problema vendría siendo un fenómeno concreto. Permítame, les pongo el ejemplo. Yo aquí tengo, para que se alcance a ver, yo aquí tengo mi celular, ¿cierto? Este es mi celular. Resulta que mi celular se pierde. Resulta que mi celular se me perdió, ¿cierto? El celular se pierde. Y alguien me dice, descríbeme el problema. Entonces yo comienzo a hablar de las características fundamentales de lo que sucedió y de por qué quizás de pronto pudo haber sucedido. Entonces yo comienzo a describir, hombre, yo me levanté, recuerdo que cogí mi celular, fui a tal lugar, hice esto y de repente en un momento determinado el celular no estaba. No tenía celular, no tenía celular. El celular se me perdió por completo. El celular se me perdió por completo. ¿Sí? Ahora, y comienzo a hablar, hombre, he estado incomunicado, no he podido hacer algunas actividades del trabajo y comienzo a describir, ¿cierto? Las características del problema y los efectos que el problema ha tenido, ¿cierto? Comienzo a caracterizarlos. Ok, ese es el problema. Son fenómenos concretos que hablan de manera objetiva sobre las realidades que estamos observando y que para nosotros constituyen un escenario atípico que debería ser investigado como fenómeno. Eso es el problema. Pero ¿qué diferencia existe entre el problema y la formulación del problema? Y es que el problema es lo que yo acabo de describir, pero la formulación del problema es la pregunta. Es decir, desde qué perspectiva yo estoy en este momento considerando lo que quiero resolver o qué quiero hacer con ese problema de que he descrito
de manera tan detallada. Entonces, se me perdió. Entonces, ¿el problema cuál es? Se perdió el celular. ¿Cuál es el problema? Se perdió el celular. Concretamente, el celular se perdió. Ahora, pero resulta que ese problema puede tener N formulaciones. Ese problema puede tener decenas de formulaciones y quizás hasta centenas, diría yo. Porque alguien que experimente la problemática, es decir, que también se le pierda el celular, podría formular la siguiente pregunta. ¿Dónde se me perdió el celular? Así que en esa pregunta, ¿dónde se me perdió el celular? Eh, el investigador está identificando o está eh, mostrando su intencionalidad investigativa. Y su intencionalidad es lograr ubicar el lugar exacto donde se le perdió el celular. ¿Sí? Otra persona dice, ¿cómo logro recuperar mi celular? ¿Cierto? En caso dado de que sé dónde lo perdí, pero fui y no estaba. Así que no es suficiente identificar en dónde fue que dejé mi celular, sino lograr recuperarlo. Entonces, esta persona propone una campaña masiva de comunicación, informando, proponiendo alguna recompensa, algo. Entonces, en esta formulación del problema, el objetivo no es solamente identificar en dónde dejé el celular por última vez, sino cómo logro recuperar el celular. Pero habrá otra persona que dirá, hombre, estoy cansado de que se me sigan perdiendo los celulares, así que mi pregunta es, ¿cómo puedo evitar que se me vuelvan a perder más celulares? Entonces, el problema es el mismo en todos, pero el camino a recorrer y los resultados serán diferentes. Quiere decir que la formulación del problema incorpora las intencionalidades investigativas, las rutas a desarrollar y los objetivos que queremos lograr. ¿Ya? Así que habrán muchas formas. Habrán otras personas que dirán, pues bien, se me perdió, lo doy por perdido, es la primera vez que se me pierde, no es un problema general, así que, ¿qué tipo de celular debería comprarme ahora? Y así podríamos encontrar, como les dije anteriormente, decenas de formulaciones del problema. Entonces, una cosa es el problema y otra cosa es la formulación del problema. Ahora, es importante aclarar que como yo tengo, por eso es que el punto de partida en la pregunta, como ya yo he descrito, cuando yo formule la pregunta, me devuelvo a la descripción y comienzo a meterle, ¿cierto? A meterles elementos a la descripción que de alguna manera se asocie con la pregunta, que se asocie con la pregunta. Entonces, permítame preguntarles, permítame preguntarles si hasta el momento lo explicado sobre lo que es el problema de investigación y lo que es la formulación de la investigación se ha comprendido. Ok, así que el problema es un evento concreto. La formulación ya es una acción que implica una subjetividad o una intencionalidad por parte del investigador. Por ahí me están diciendo, por ahí me están diciendo que no se escucha muy bien. Me confirman si así lo es. ¿Vale? Entonces, bien. Por ahí me preguntan, profesor, ¿qué características tiene que tener el problema? El problema tiene que tener, o sea, uno en el problema tiene que identificar, ¿sí? Eh, literalmente, el, el fenómeno problemático, es decir, cómo se materializa el problema de manera global, de manera local y de manera particular. Y se invierte si es deductivo o inductivo, eso lo explicamos la clase pasada. También es importante que ya sea desde una perspectiva deductiva o inductiva, ustedes tienen que caracterizar la población o los sujetos de estudio. ¿Sí? Claro, sí. O sea,
Claro, muy buena pregunta. MTRO, mm, así está el nombre, dice, el problema debe basarse en una sola variable. Entonces, volvemos al ejercicio, ¿sí? Vamos a devolvernos un poquito. Entonces, tengamos presente esto, ¿sí? Tengamos presente que aquí tengo la variable dependiente. Quiere decir que el problema es la variable dependiente, pero que esa variable dependiente se soporta en las causas que la generan. Así que eh, cuando yo voy a describir el problema, voy a describir el problema que se presenta desde las causas o de cómo se manifiesta el problema en la población objeto de estudio, ¿sí? Y eso pues me permite tener una estructuración clara de la descripción. Dicho de otra manera, la descripción o el problema se fundamenta de la variable dependiente, ¿sí? Y de las causas que lo generan. Entonces, en la investigación que planteamos como variable independiente la inteligencia financiera, pero en la descripción del problema no vamos a abordar la inteligencia financiera. Vamos a abordar en las malas finanzas personales y cómo se manifiesta. Entonces, para responderle a la persona, el problema se fundamenta principalmente en cómo se manifiesta la variable dependiente en la población objeto de estudio, ¿sí? O las variables dependientes, porque pueden ver varias variables dependientes. ¿Ya? Ok. Bien, entonces vamos a ver cómo se formula un problema. Para formular un problema tenemos que identificar plenamente cuál es la intencionalidad del investigador. ¿Sí? Y como profesor de investigación, se los voy a decir acá, que de los problemas que yo veo con muchos profes de investigación es que al leer una pregunta de investigación, están casados simplemente con una intencionalidad investigativa. Y eso coarta o eso afecta de manera significativa, eso afecta de manera significativa la manera en cómo el estudiante puede comprender su intencionalidad investigativa. Hagamos que la pregunta está mal redactada. Hagamos que efectivamente la pregunta tiene una cantidad de errores por parte del estudiante. ¿Qué hago yo? Como de pronto él quizás en sus propias palabras y en su cabeza sabe lo que quiere más o menos, yo le pregunto, dejemos la pregunta a un lado, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres resolver? ¿Qué quieres lograr con tu proyecto de investigación? Entonces, cuando la persona me manifiesta su intencionalidad investigativa, considerando que esta persona no tenga de pronto las bases eh, fuertes de las metodologías de investigación, entonces ya uno ahí le orienta. Como esta es tu intencionalidad, no es lo que yo pienso, no es lo que yo como asesor o como eh, docente o como evaluador te voy a decir que está mal escrita. No, no, no. Yo te voy a decir, mira, reconociendo la intencionalidad, reconociendo la intencionalidad de lo que tú me has plasmado o de lo que tienes escrito, tu pregunta tiene que tener estos elementos para que sean coherentes con tu intencionalidad. De lo contrario, la pregunta va a ir por un lado, la intencionalidad del investigador por otro, el proceso por otro lado, y los resultados terminan siendo completamente incoherentes en todo el proceso. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Permítanme acá. Y vamos a seguir utilizando el ejemplo de ayer, ¿ok? Entonces, hablemos de errores comunes a la hora de redactar una pregunta de investigación. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos aquí. Imaginémonos hacer esta pregunta. Y yo digo, la inteligencia financiera ayuda a mejorar la
vamos a abrir la pregunta acá. ¿La inteligencia financiera ayuda a mejorar la, las finanzas personales en los estudiantes de la Universidad Remington, de la Universidad Remington de Montería? De Montería. ¿Ok? Sí. Aquí lo tengo. Entonces, esta pregunta que ustedes están viendo, si bien es cierto, cumple con los elementos de una pregunta, inicia con un interrogante, cierra con un interrogante y dice, la inteligencia financiera ayuda a mejorar las finanzas personales en el estudiante de la Universidad Remington de Montería. ¿Sí? Si bien es cierto, esta pregunta cumple, cumple con las estructuras de una pregunta, no es una pregunta de investigación. ¿Por qué no es una pregunta de investigación? Porque la forma en la que está preguntando solamente posibilita, solamente posibilita llegar a respuestas completamente cerradas, a respuestas completamente cerradas, como por ejemplo, sí o no. Entonces, yo pregunto, ¿Colombia puede clasificar al Mundial del 2026? Pues esa pregunta, si bien es una pregunta, no necesariamente es una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque el resultado me va a llevar simplemente a una pregunta cerrada. Me va a llevar a un sí o a un no, ¿sí? Porque como se está formulando, no hay claridad de la intención de quien la está haciendo. ¿Qué quiere saber o qué quiere o a dónde quiere llegar la persona que está haciendo la pregunta? Entonces, esta no sería una pregunta de investigación. Esta no sería una pregunta de investigación. Permítame acá, yo pongo esto acá. Esta, mm, esta sería la, una errada pregunta de investigación. Entonces, cómo nosotros podemos, cómo nosotros podemos, entonces, vamos a ponerle aquí la X para que nos quede ahí, que es una errada pregunta de investigación. Entonces, si yo me llego a preguntar, ¿la inteligencia financiera ayuda a mejorar las finanzas personales de los estudiantes de la Universidad Remington de Montería? Es una pregunta que me va a llegar a un sí o un no. Así que está de alguna manera mal redactado. Así que la pregunta principal debe tener los siguientes elementos. Por favor, aquí tengo un claro ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a ver los elementos que tiene una pregunta. Permítanme y yo me llevo los elementos para acá para hacer el ejemplo con lo que tenemos. ¿Va? Vale. Entonces, ¿qué elementos debe tener una pregunta en el enfoque cuantitativo? Tiene que tener los siguientes elementos. ¿Ya? Y usted ahí vamos a aprenderlo. Uno, la composición. ¿Qué es la composición? La composición es un tipo de inicio, un tipo de inicio. Entonces yo aquí digo, por ejemplo, ¿de qué manera? Esta es la composición. Este de qué manera, no todas son de qué manera. Yo puedo preguntar cómo, ¿cierto? ¿Qué? ¿Sí? Eh, y cada uno de estos elementos me dan recursos que me orientan hacia el método que tengo que seguir. Entonces, la composición es un elemento relevante a la hora de presentar
de presentar una pregunta. En este caso, me estoy preguntando de qué manera. Así que la respuesta va a tener que ser al menos descriptiva o explicativa. Así que no puedo simplemente decir sí o no. ¿Por qué? Porque estoy preguntando de qué manera. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuáles son las características que tiene que tener la inteligencia financiera que permite? Dice, ¿de qué manera la inteligencia financiera, sí, mejora o puede mejorar? Entonces, aquí vemos la variable dependiente tiene que estar presente en la pregunta. Puede mejorar las finanzas personales, tiene que haber presencia de la variable dependiente, o sea, la azul es la variable independiente, la fucsia es la variable dependiente y el contexto, en este caso, en los estudiantes de la Universidad REM. Entonces, cuando sé yo que una pregunta está bien escrita, al menos cuando tiene estos elementos. Entonces, si tiene estos elementos, vamos a estar al menos cumpliendo con los requerimientos que se le espera a una pregunta de investigación, ¿ya? Porque son fundamentales. Y si tienen estos elementos, la redacción del objetivo general va a ser aún más sencilla. Entonces tengo de qué manera la inteligencia financiera puede mejorar las finanzas personales en los estudiantes de la Universidad Remington de Montería. Aplican los mismos principios que mencionamos ayer. Ojo cuando se emocionan a la hora de redactar, porque cada elemento que pongan ahí tienen que dar cuenta de ese elemento durante su proceso de investigación. Así que muy atentos. Y si le van a pedir a la inteligencia artificial que les construya una pregunta, ustedes tienen que aplicarle definitivamente que cumpla con estos elementos. ¿Ya? Y ustedes tendrán que meterle manos si es necesario. Pero ya ustedes se convierten en un evaluador de su propio proceso de investigación. Vale. Eh, quiero, espera aquí un segundito. Me regalan un momento acá. Mientras que yo voy respondiendo, mientras que yo voy aquí resolviendo algo, me dicen si se está entendiendo o si se ha comprendido bien lo que estamos explicando, ¿vale? Dice, para aquí me están preguntando varias cosas. Dice, en las preguntas cualitativas es igual, pero se construye con las categorías. Primero la categoría principal. Sí, pero también hay que cuidarse mucho de la intencionalidad. Es decir, lo que pasa es que es un tema más de tono. Es un tema más de tono, ¿cierto? Porque yo puedo redactar las mismas, o sea, puedo redactar esto, pero de manera cualitativa. Ahora podemos poner un ejemplo, ¿ok? Me dice, puede comenzar por un por qué. O sea, la verdad, eh, el por qué, lo que pasa es que el por qué es tan poco usado en las preguntas de investigación y tiene una razón. El por qué usualmente no se utiliza eh, eh, considerando que eh, eh, el por qué son preguntas iniciales de problematización, pero no son de profundización. Así que el cómo, el qué y el de qué tienden a ser la manera más frecuente de preguntar en investigaciones. Pero, pero habríamos que, por ejemplo, o
cuáles, cómo, qué, de qué manera, de qué forma. Son como las maneras más comunes de preguntar. ¿Ya? Pero habría que ver toda la pregunta para ver, lo que pasa es que con qué método uno aplica el por qué. Y ahí es donde va el tema. O sea, yo leo la pregunta y más o menos la pregunta me está sugiriendo al menos, o me acerca o me aproxima al método. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de preguntar. ¿Sí? Ok. Vamos a poner aquí. Vale. Entonces, tenemos eso aquí, ¿vale? Ya tenemos la pregunta. ¿Sí? Entonces, para responder, profe, ¿cómo se hacen las investigaciones cualitativas? Vamos a adelantarnos entonces, pues. Vamos a poner aquí que esto es cuantitativo. Esta pregunta, por el tono en el que está redactada, es cuantitativa. Más adelante vamos a ver cómo es que logramos entender eso. ¿Cómo se haría de esta manera cualitativa? Tendríamos que ver desde qué método, ¿sí? Por ejemplo, si hagamos que esta investigación fuera cualitativa de carácter hermenéutica, es decir, que busco interpretar la realidad, ¿cierto? Entonces ya yo aquí más o menos podría ubicarla de la siguiente forma. Obviamente se cambia por completo la intencionalidad, pero si yo digo, por ejemplo, ¿cómo se manifiestan, cómo se manifiestan las percepciones? Creo que está aquí, ahí creo que va aquí. Ah, me equivoqué dos veces. ¿Cómo se manifiestan las percepciones imaginarios sociales, cierto? Y prácticas, ¿sí? Eh, eh, fina- eh, ¿Cómo se manifiestan las percepciones imaginarios eh, y prácticas sociales? eh, ¿Cómo se manifiestan las percepciones imaginarios y prácticas eh, asociadas a la inteligencia financiera en los estudiantes? Vale, y pongamos, y su relación con sus finanzas. ¿Cómo se manifiestan las percepciones, imaginarios y prácticas asociadas a la inteligencia financiera y su relación con las finanzas personales en estudiantes de la Universidad Remington, Remington de Montería? ¿Sí? Vamos por aquí, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo se manifiestan las percepciones? Vamos a quitar imaginarios y prácticas. ¿Cómo se manifiestan las percepciones y prácticas asociadas a la inteligencia financiera y su relación con las finanzas personales en estudiantes de la Universidad Remington de Montería? ¿Ya? Si alcanzamos a diferenciar, ay, aquí me equivoqué. Esta es cualitativo. Cualitativo. Y esta vendría siendo, edité la que no era. Cuantitativo. Ok. Entonces, si analizamos, vemos la transformación del tono de la pregunta. Esto es una investigación cuantitativa de carácter experimental
¿Por qué lo sé? Y ahora, profe, no sé de qué me está hablando. Mañana hablamos de los métodos de investigación y voy a hablar de las investigaciones no experimentales y experimentales. Me estoy adelantando un poco. En esta pregunta, con claridad se alcanza a vislumbrar que la investigación es experimental, porque quiero demostrar cómo la inteligencia financiera podría tener unos resultados en este momento positivos en los estudiantes de la Universidad Remington de Montería. Entonces, para eso necesito medir, calcular, determinar, y son intenciones completamente positivistas, son intenciones completamente cuantitativas. Cuando ya yo paso a una pregunta cualitativa, miren que el tono cambia. ¿Cómo se manifiestan las percepciones y prácticas asociadas a la inteligencia financiera? Es decir, quiero conocer, quiero interpretar. Y para eso no me es suficiente un cuestionario ni un test. Necesito hacer, perdón, aquí un segundito. Entonces les decía que uno ve el tono, ya que la intención del investigador no es una intención determinista. Yo quiero es entender, comprender, conocer, reconocer eh, la manera de pensar de ellos, ¿sí? Y pues ya necesito otros métodos completamente diferentes, técnicas de recolección diferentes a la cuantitativa, necesito métodos, tendría que hacer una, por ejemplo, un estudio fenomenológico, un estudio hermenéutico, un estudio de casos cualitativos, necesitaría hacer algún tipo de investigación, teoría fundamentada quizás, que desde una investigación hermenéutica me permita comprender esa realidad. ¿Ya? Y si voy a hacer una pregunta cualitativa, pero de tipo sociocrítica, cambia completamente la pregunta. Y eso es lo que pretendemos trabajar acá. Vamos a descomponer las preguntas cualitativas. Vamos a descomponer la pregunta cualitativa entonces. Vamos aquí a descomponerla. Entonces comenzamos con la composición, al igual que las demás, ¿cierto? Entonces aquí aparecen las categorías. Categorías, 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 ¿sí? Aquí tengo percepciones, prácticas, inteligencia financiera y finanzas personales. Entonces tendría categorías y tendría aquí precisamente el tema del contexto. Tendría el tema del contexto. Entonces las investigaciones cualitativas se desarrollarían de la siguiente forma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Aquí tengo categorías. De más o menos se mantendría la relación de esa manera. M- ¿Me pueden hacer saber cómo vamos? En la investigación cualitativa no se le llama variable, se le llama categoría de análisis. No, no. Ayer hablábamos que la pregunta, o sea, todo depende del método que estamos utilizando. ¿Sí? Como aquí hay una intención investigativa, porque la investigación es experimental en este caso. O sea, aquí la investigación es experimental. ¿Sí? Entonces, en esta investigación que es experimental, el título es neutro, pero esta investigación es experimental y al ser experimental, yo tengo una intencionalidad. Y la intencionalidad es diseñar una estrategia o un programa o un plan de formación basado en inteligencia financiera. ¿Sí? Ahora, aquí podríamos poner eso. ¿Sí? Aquí podríamos poner, por ejemplo,
aquí podríamos poner eso. En la pregunta podría quedar claro eso. ¿De qué manera un programa de formación basado en inteligencia emocional, de qué manera un programa basado en inteligencia emocional, todo esto es variable dependiente, independiente. ¿De qué manera un programa de formación basado en inteligencia emocional puede mejorar la finalidad de las finanzas personales? Entonces, yo aquí tengo una intencionalidad y al tener una intencionalidad, pues yo lo que estoy diciendo es que busca mejorar. Pero la investigación cualitativa va a tener dos hipótesis. Una hipótesis que literalmente será que un programa de formación basado en inteligencia financiera posibilita tener resultados significativos, ¿sí? Con respecto a las finanzas personales. Pero de manera inmediata se activa también la hipótesis nula, que me dirá que no existe una relación o una diferencia significativa entre un programa de formación basado en inteligencia financiera y las finanzas personales, ¿sí? Pero claro que debe haber una intencionalidad. Recordemos que la pregunta, miren, recordemos que la pregunta eh, presenta ese tipo de iniciativa. ¿Ya? Ahora, Carolina, si se siente más cómoda o le hacen la observación, porque esto también va en perspectiva, si el evaluador le dice a Karina, me parece que deberías hacer la pregunta neutra, pues no hay problema, se puede hacer neutra. Les quiero responder cómo muchas veces van a encontrar este tipo de situaciones en pregunta. Entonces, ¿de qué manera un programa de formación basado en inteligencia eh, financiera incide en las finanzas personales? Esto es si queremos asumir una posición neutra desde la pregunta. Y yo no le vería nada de malo tampoco. ¿Ya? Muchas gracias, Carolina, por el aporte que nos suministra. ¿Ok? Dice Daniela, la pregunta se debe realizar antes de establecer el título. Mi estimada Daniela, para mí el título es lo último que uno hace. Ya el día antes que usted vaya a mandar la tesis, piense en el título, cuando ya tenga su investigación bien hecha. Pero hasta que usted no tenga el problema bien descrito y tenga la pregunta bien redactada, los objetivos bien hechos, el sistema de hipótesis, hasta que no tenga garantizados los fundamentos de la investigación, no piense en el título. Lamento, dice. La pregunta se debe realizar antes de establecer el título. Aquí estoy repitiendo. Dice, cuando la investigación es mixta, ¿cómo se debe hacer la pregunta? Miren, eh, las investigaciones mixtas no son algo que se pueda asumir con mucha ligereza. Existen las investigaciones de carácter mixta, muchos autores coinciden de que se pudiesen desarrollar investigaciones mixtas si, solo si respetan sus fronteras paradigmáticas. ¿Qué significa eso? Que una no invalide a la otra, ¿ya? Sobre todo que lo cualitativo no afecte las dinámicas cuantitativas. Y permítanme, y se los explico de una manera sencilla. Imagínense que yo soy un bacteriólogo y como bacteriólogo trabajo en un laboratorio. Un laboratorio que es susceptible a cualquier variable del ambiente. Por esa razón, la pintura del laboratorio, la higiene del investigador, la bata del investigador, los zapatos del investigador, los sombreros, los guantes de látex del investigador, buscan que nada del ambiente contamine las muestras que se están analizando allí en ese laboratorio clínico. Pero ahora pensemos que, por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Juan y Juan no es bacteriólogo, por el contrario, es un artista.
trabaja la pintura y las esculturas. Es una persona completamente estética con respecto a su visión del mundo. Y pues bien, quizás lo más probable es que Juan no tenga todas las precauciones que yo tengo a la hora de interactuar con lo que me toca interactuar diariamente. Quizás Juan se permite tener eh, la ropa sucia o la ropa, no voy a decir sucia porque se vería mal, pero la ropa impregnada de los elementos que utiliza a diario. ¿Sí? Eh, Juan no está tan preocupado porque algo vaya a afectar su muestra, porque la perspectiva de su mundo es una perspectiva eh, que se basa desde la saturación de lo que hace en términos de la pintura o de la escultura, y no van a haber cosas elementales o microscópicas que vayan a afectar lo que él hace o que incida. Ahora, hablemos de las investigaciones mixtas, que sería la posibilidad de que los dos podamos trabajar juntos. ¿Sí? La pregunta sería la siguiente. Como bacteriólogo, ¿yo puedo visitar el taller de arte de Juan sin afectar lo que Juan está haciendo? La respuesta es sencilla. Sí, porque nada de lo que tengo va a afectar a Juan, a no ser que yo quiera meterme en su interpretación del mundo. Es decir, yo no voy a contaminar lo que Juan hace, más allá de que si yo quisiera decirle, mira, pinta esto de tal color o no pintes esto así, píntalo asá. Entonces ya ahí él me dirá, ¿y sabes qué? Quédate quieto que esta es mi percepción del mundo. Pero ténganlo por seguro, que el bacteriólogo en su laboratorio clínico no va a dejar pasar ni de la puerta al artista que viene con su bata impregnada de pintura o impregnada de cemento o impregnada de lo que está haciendo como artista. ¿Y por qué no la va a dejar pasar? Porque cualquier cosa que traiga el, el artista podría contaminar las muestras que se están desarrollando desde el enfoque, eh, desde este análisis microbiológico que está haciendo el bacteriólogo. Entonces, desde esta perspectiva, tienen que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado a la hora de pensar en investigaciones mixtas. Entonces, de hecho, en este momento estoy haciendo, miren, en este momento estoy haciendo literalmente un proyecto que es mixto. Sí, lo estoy redactando. De hecho, estoy aquí eh, redactando un proyecto de una convocatoria que tenemos. Y aquí, aunque esto no se ha publicado ni nada, permítanme leerle más o menos, permítanme leerle cómo está el resumen más o menos. El presente proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un sistema de atención personalizada tipo AdMóvil para la prevención y promoción de la salud mental en la Corporación Unitaria Remington de Montería. Dice, la propuesta se fundamenta en un enfoque mixto, combinando, miren lo que dice, combinando una fase cuantitativa. Entonces, lo ideal sería que las investigaciones mixtas tengan dos preguntas generales. Una de carácter cuantitativa, dice, combinando una fase cuantitativa para el diseño y validación de la eficiencia del sistema, y una fase cualitativa para comprender las percepciones de los usuarios sobre el impacto de la aplicación en su bienestar emocional. Entonces, nosotros cuando hacemos investigaciones mixtas, tenemos que comprender las fronteras paradigmáticas. Entonces, el otro día un estudiante me presentaba, un estudiante no, una persona de maestría, ¿sí? Un estudiante de maestría me presentaba su proyecto.
Y él decía que su investigación era cuantitativa y tenía una revoltura de paradigmas que yo automáticamente le decía, por ejemplo, la persona tenía en su cronograma hacer un taller para hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional. Y después tenía un test para evaluar la inteligencia emocional. Entonces yo le preguntaba a esta persona, ¿qué te hace pensar que el taller que tú vas a brindarles de carácter cualitativo, que esta acción de intervención cualitativa, que es cualificación, no va a incidir en su respuesta del test? Lo más probable es que tú vas a terminar contaminando tu muestra. Así que para evitar contaminar la muestra, tienes que tener mucho cuidado. Si la investigación va a ser de carácter mixta, tienes que definir. Esta es la fase cuantitativa. Y la fase cuantitativa es 100% cuantitativa. 100% cuantitativa. Ay, profe, entonces no puedo hacer una entrevista en la fase cuantitativa. Sí. Y es que una investigación no es cuantitativa o cualitativa simplemente por un instrumento. Una investigación es cuantitativa o cualitativa por muchos elementos, no simplemente por aplicar un instrumento suelto. Yo tengo una investigación 100% cualitativa y puedo aplicar un instrumento, una escala de Likert, que es cuantitativa. Y esa simplemente escala de Likert no hace mi investigación mixta. ¿Por qué? Porque pues simplemente fue un instrumento que apliqué para simplemente tener una información estadística para un elemento irrisorio de mi investigación. Pero el 95% del resto de mis instrumentos son de carácter cualitativo. La investigación es de carácter cualitativo, el método es de carácter cualitativo, y este pequeño instrumento no me está afectando para nada la interpretación de los datos. Por lo cual, aunque yo aplique un instrumento cuantitativo en una investigación cualitativa, no por eso va a ser mixta. Entonces, comprendiendo esto, tenemos que entender bien claros los objetivos. Entonces, yo aquí planteo literalmente una pregunta de carácter cualitativa y una pregunta de carácter cuantitativa. Profe, ¿se podría unificar? Sí, se podría unificar, pero necesitaría mucha experticia del investigador. Así que si usted está dando sus primeros pininos, yo les sugiero de la manera más atenta que trate de irse por un método, ya sea cuantitativo o cualitativo. Pero no se tomen a la ligereza las investigaciones mixtas, porque sin darse cuenta, en el mejor de los casos, considerando que lo estén haciendo bien, al final se van a dar cuenta que están haciendo dos proyectos, uno cualitativo y uno cuantitativo. ¿Sí? No sé si esa explicación satisface la pregunta que me hicieron, pues. ¿Ya? Si se entendió lo explicado, no he dicho que no se puedan, que no existan, sí existen, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cierto? Hay que tener mucho cuidado, porque el tono cambia. Miren, la manera de redactar cambia. El tono cuantitativo es el tono cuantitativo. El tono cualitativo es un tono cualitativo. Así que necesitará respetar eso. Necesitará respetar eso. Dice, no, la escala de Likert es un instrumento cuantitativo. Cuantitativo. Amparo. Es cuantitativo, que busca medir actitudes. ¿Sí? Es cualitativo. No, ¿cuántas preguntas debe tener una tesis doctoral? Una sola pregunta, pero tiene que ser de nivel doctoral. Pero ¿qué diferencia hay? La diferencia que existe es en que dé cuenta del nuevo conocimiento en el paradigma en el que se suscriba. Así que ahí sí tienes que pararte bien firme en que la pregunta apunte hacia la construcción de un nuevo conocimiento en el paradigma. Y sí que no es un tema de estructura de la pregunta, es más bien
un tema de las categorías de análisis. ¿Ya? Permítanme hacerles ese ejemplo. ¿Va? Vamos, y yo quiero que entiendan de que esto es una dinámica curricular aclaratoria. Permítanme, vamos a hacer una diferencia de los niveles del conocimiento. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer preguntas que podrían estar asociadas al nivel de formación de quien está haciendo la investigación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta de carácter, vamos a hacer pregrado. Vamos aquí a poner aquí pregrado, maestría y doctorado. ¿Sí? Hay profe, y las especializaciones. Las especializaciones usualmente son de profundización. Es muy raro encontrar una especialización de investigación o que requiere una tesina. Así que para no complicarnos, vamos a hacer simplemente pregrado, maestría y doctorado. Sí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, imaginémonos la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿De qué manera, vamos a ver aquí, de qué manera las tecnologías, muy bien, de qué manera eh, la gamificación, ¿sí? Digital ayuda o incide en el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa, ¿sí? De institución educativa San José de Montería. Entonces, esta es una pregunta que podría ser una pregunta de tipo pregrado, por el nivel en cómo se está redactando. Estoy utilizando un concepto que es gamificación y lo estoy aplicando en una institución educativa, ¿sí? Ya estoy buscando una aplicación de gamificación, la aplico y veo los datos. Estoy haciendo un pre-experimento, un pre-test, ejecuto un post-test, conclusión, y aquí están los resultados. Vámonos a maestría. Vámonos a maestría. Entonces, en la maestría podemos decir lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver de qué manera, ¿sí? Una estrategia pedagógica, ¿sí? Una estrategia pedagógica basada, basada en la metacognición gamificada digitalmente. Vamos a quitarle el digital aquí. Gamificada, ¿sí? Eh, Gamificada, ¿sí? Posibilita eh, mejorar, posibilita el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado 12 de la geometría en comparación a los métodos tradicionales de enseñanza. Entonces, ¿cómo sé que ya? Porque el nivel aumenta. La estructura sigue siendo la misma, pero el nivel aumenta. Aquí estoy teniendo dos variables dependientes o una variable
dos variables independientes o una variable independiente compuesta y dos variables dependientes. ¿Ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, vamos a ver, variable independiente uno. Variable independiente uno vendría siendo variable, vamos a llevarnos los colores amarillo azul. Vale. Ok. Entonces aquí tengo la composición que decíamos que era amarilla. Aquí está la variable independiente uno. Estrategia pedagógica basada en metacognición gamificada, viene siendo la variable independiente uno, que aquí se pondría de color azul. Y aquí vemos otra variable independiente que son los métodos tradicionales. Sería variable, aquí tengo dos variables independientes en este estudio. Y tengo como variable dependiente el desarrollo de competencias, que vendría siendo la variable dependiente. Y tengo en matemáticas, ¿ya? Y tengo el contexto, ¿sí? Que vendría siendo este. Ok. Acá tengo la composición, tengo la variable independiente, tengo la variable dependiente y tengo el contexto. Ahora, la composición sigue siendo la misma, porque sigue estando presente los mismos elementos, pero el nivel debe cambiar. O sea, si a mí me salen con esta pregunta en un doctorado, yo le voy a decirle, la pregunta está bien redactada, pero no es de nivel doctoral. Entonces ya aquí es donde tenemos que comenzar a entrar en, en unas dimensiones de nuevo conocimiento. Entonces ya aquí es donde tenemos que plantear, por ejemplo, hagamos que me voy por el método, por un método. Acá estamos en el método cuantitativo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no es lo mismo que diga de qué manera un modelo, un modelo, un modelo, ¿sí? De lenguaje natural, o no, un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural. Ay, qué bonito. Oh, ¿de qué manera un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural, ¿cierto? Posibilita, ¿sí? Eh, o, sí, posibilita, eh, posibilita reconocer patrones de competencias matemáticas en estudiantes de educación básica de la ciudad de Montería. Esta pregunta, aquí podemos, un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural en entornos de gamificación. Entonces, miren la diferencia, miren la diferencia que existe. La diferencia que existe es grandísima considerando, considerando el producto del conocimiento que se va a derivar. Ahora, profe, yo hice un doctorado y no es para tanto. Bien, lo que pasa es que vamos a reconocer, y es que, de hecho, no voy a cuidar lo que voy a decir, pero este sería el bien ser. Debo reconocer, mire, yo le voy a comentarle algo. Cuando yo quería hacer mi doctorado, comencé a buscar en qué universidad quería hacer el doctorado. Y hubo una universidad en la que primero me inscribí, una universidad extranjera, no era de Colombia. Por temas económicos estaba optando a estudiar por el extranjero porque salía 80% más barato que hacerlo acá en Montería, en Colombia, qué pena. Salía mucho más económico. Pero recuerdo que el primer día que me citaron, ¿sí?
que voy a conocer, habían 120 personas no inscritas, no, ese era el primer día de clase. Habían conectadas 120 personas en una sola corte de un doctorado. Y yo decía, es imposible que solamente con esto, esta universidad tenga la capacidad de resolver con calidad el proceso educativo. Ya, y al final yo no fui solo, fui acompañado de como de 6 personas más, amigos conocidos. 4 decidimos no continuar, 4 decidimos hacer nuestro estudio en una universidad, nos salía mucho más costoso, demasiado más costoso, que, pero, y recuerdo, le voy a decirle acá con toda confianza, recuerdo que esos 2 compañeros que hicieron el doctorado en esa otra universidad, durante los mismos, por ejemplo, nosotros duramos estudiando 4 años, ellos duraron estudiando 2 años y medio. Se le suma el hecho que a ellos se les daba tiempo literalmente de pasear, de salir, y nosotros fueron 4 años estudiando dedicadamente. ¿Qué les quiero decir con esto simplemente? Que hay universidades que tienen doctorado y su nivel de rigor no equivale necesariamente al nivel doctoral. ¿Y dónde se ve reflejado eso? En el caso de Colombia, en los procesos de convalidación. En los procesos de convalidación. Me regalan un segundito. Qué pena. Entonces, aquí estamos viendo cómo sé que la pregunta es doctoral. No es tanto por la estructura de la pregunta, sino por el nivel de conocimiento que se desarrolla. Entonces, por ejemplo, pregunta de pregrado: ¿de qué manera la gamificación digital incide en el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto? Vemos una reducción de la población, grado cuarto. Maestría: ¿de qué manera una estrategia pedagógica basada en la metacognición, ya meto un elemento más fuerte? Ya no es solamente la gamificación, sino la estrategia metacognitiva. Posibilita desarrollar competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa San José de Montería. Y obviamente todo el documento tiene que responder al mismo nivel de conocimiento. Pero ya a nivel doctoral, ya sería de qué manera un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural en entornos de gamificación posibilita reconocer patrones de competencias matemáticas en estudiantes de educación básica de la ciudad de Montería. Se amplifica todo, ya se amplifica todo. Y dirá, profe, pero está enredadísimo. Pero ahí lo que está diciendo la persona: hombre, yo voy a estudiar como un modelo de análisis neuronal, ¿cierto? Basado en inteligencia artificial, en algunos programas gamificados, me ayuda a encontrar patrones de competencias matemáticas. Ahora, todo esto lo estoy redactando desde una perspectiva cuantitativa. Tendríamos que hacer el mismo ejercicio, pero desde una perspectiva cualitativa. De una perspectiva cualitativa. ¿Ya? Desde una perspectiva cualitativa. ¿Sí? Miren que hemos dedicado solamente una clase para abordar el tema de la pregunta. Sí, solamente una clase para reconocer las diferencias. Me comentan si se pudo entender. Dice, la forma de iniciar la pregunta me conecta o me infiere un verbo preestablecido probablemente para el objetivo. Claro, debe haber coherencia entre la composición de la pregunta y el verbo, ¿cierto? Por ejemplo,
Por ejemplo, yo no puedo salirte con un objetivo general. La pregunta, ¿de qué manera la gamificación? Y el objetivo general es identificar, porque es que identificar, la pregunta tendría que ser, ¿cuál es, o sea, o cuáles son los aspectos de la gamificación? Ah, identificar. Pero identificar no pega con de qué manera. Ahí tendríamos que tener en cuenta eso. Claro, Diomar, habría que tener en cuenta eso. Y reconocer las taxonomías, ya sea la de Bloom, la de Marzano, la de Solo, buscar una taxonomía de verbos que nos ayude. Ah, vale, vale. Sí, tienes toda la razón. Ahora voy a solicitar que me regalen agua, porque sí me siento bastante agotado. Ok, sí, vamos para ahí. O sea, porque lo que pasa es que una especialización en salud no podrías adaptar la pregunta de maestría, ¿ya? Estaría más o menos en el nivel de posgrado. Vale. Dice, comenta un poco más de la pregunta doctoral con respecto de la maestría. En el caso doctoral se debe tomar otra causa del diagrama de espina de pescado. Todo depende del enfoque. O sea, yo no haría un mapa de espina de pescado para una investigación doctoral. Ahí utilizaría más un árbol del problema, si fuera cuantitativa la investigación, o un entretejido problemático. Miren, les voy a mostrarles cómo es un entretejido problemático de una investigación doctoral. Con esto no le estoy diciendo, no es que se asusten, porque créanme que termina siendo un poco más sencillo de lo que se ve. Lo que pasa es que estamos viendo el trabajo de semanas y cuando tú lo ves hecho, es como, por ejemplo, como es cuando la abuelita de uno o la mamá de uno le teje a los nietos, le teje una ropita. Cuando tú ves la ropa hecha, tejida, tú dices, wow, esto es difícil. Pero la abuelita que lo que ha aprendido es puntada a puntada y que sabe que la técnica son dos o tres técnicas que ella está aplicando, pero como es un trabajo de semanas, cuando ya está el producto hecho, obviamente se ve bastante impactante, por ejemplo. Pero mire, esto es un entretejido problemático. Esto es para hacer, con esto fue el que yo hice el análisis del problema de mi investigación. O sea, este es el entretejido problemático de mi investigación. Pongo en el centro el problema son prácticas formativas fragmentadas e ineficientes para la formación integral en primera infancia. Entonces yo pongo las principales causas, por ejemplo, la transculturización y pérdida de la identidad local, el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, la desestructuración en las dinámicas familiares, las dinámicas socioeconómicas, las metodologías inapropiadas, las políticas reduccionistas, la ausencia de inteligencia emocional y los malos hábitos alimenticios. Ahora, y si usted lo ve ahí, lo que ve es una araña y termina siendo un entretejido. ¿Cómo se relacionan? ¿Cierto? ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, la transculturización, interiorización de extranjerismo, pérdidas de juegos tradicionales, desconocimiento de la historia y tradiciones culturales y cómo eso incide en otras categorías y cómo otras categorías inciden en esta? Y aquí, mira, ahí se va entretejiendo dificultades para el manejo de las emociones, dificultades para memorizar, pérdida de saberes culturales. Y entran la triada familia, escuela, comunidad. Y aunque pareciera algo completamente eh, como complicado, quien lo está haciendo, que lo que está haciendo es analizando y llevando y poniendo, así como las películas de detectives que ponen en la pared a los principales sospechosos y comienzan con hilos.
a hilar la relación que existen entre todos. Esto es cualitativo. Ahora, si nos vamos a un entretejido o un árbol de problema cualitativo, tendríamos más cosas. Bien, por ahí me están pidiendo que aplique los colores. Hagamos que esta investigación sea cuantitativa. Entonces tengo de qué manera es la composición, un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural. Este vendría siendo una categoría, una variable. Esta vendría siendo variable independiente 1. La gamificación, ay, muchas gracias, mami. La gamificación vendría siendo una categoría 2, ¿sí? Eh, y los patrones de competencias matemáticas vendrían siendo la variable dependiente, ¿sí? Y el contexto vendría siendo todo esto, ¿no? Estamos hablando de investigaciones cuantitativas, ¿sí? Si usted está trabajando en investigaciones cualitativas, no le recomiendo para nada lo que estoy haciendo. Ya, perfecto. ¿Sí? Vamos a proseguir y ahora vamos a seguir trabajando. ¿Ya? Me quedan 10 minuticos. Sí, me quedan 10 minuticos acá. Cuando terminemos todas las clases, le voy a mandarle este archivo a Martín, porque este archivo lo hemos ido construyendo durante la clase con ustedes para que se los adjunte a la carpeta o se los haga llegar, ¿oyeron? ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Entonces, mire, cuando ya nosotros definimos, me preguntaron, profe, haga lo mismo con investigación cualitativa. Le invito a que no pierda el diplomado y que la próxima semana estemos acá, porque para que ustedes entiendan lo que voy a hacer con lo cualitativo, primero tengo que explicarles los paradigmas cualitativos. Tienen que entender el paradigma hermenéutico y el paradigma sociocrítico. Tienen que comprender los métodos, ya sean fenomenológicos, ya sea de teoría fundamentada, ya sean hermenéuticos o ya sean sociocríticos. Sin esa comprensión va a ser muy difícil que entiendan. De hecho, quizás de pronto cuantitativamente es más sencillo hacer esto. Pero, por ejemplo, esto serían unas preguntas solamente experimentales, pero investigaciones no experimentales serían diferentes. Ok. Entonces, les decía que este ejercicio que acabo de hacer acá es un ejercicio completamente experimental. Pero mañana que vamos a ver lo experimental y no experimental, podríamos hacer lo mismo, pero desde una perspectiva no experimental. Ya, pero, ya aquí más o menos tienen un acercamiento de lo que es. Alguien me preguntaba, profe, pero explique la diferencia porque no entendí. Por ejemplo, mire, en pregrado, simplemente, mire, se lo voy a poner así. En pregrado se aprende algo. Por favor, entiéndalo. En pregrado se aprende algo. En especialización se profundiza en ese algo. En maestría se mejora en ese algo. El doctorado es para construir un algo. Si logran captar, ahí le habilito para ver si esto último se entiende. Esa es la diferencia. ¿Sí? Pregrado, los estudiantes aprenden algo. Yo estudié licenciatura en informática. Entonces yo estoy aprendiendo un algo, estoy aprendiendo licenciatura en informática. Perfecto. Resulta que hice una especialización, profundizo en el algo y esa profundización fue en administración informática. Entonces, hice mi licenciatura,
Vale, con todo gusto. Vamos a hacerlo. Ustedes son los que mandan. Ustedes son los que mandan. Dice, profesor, escríbalo. Va. Te vamos por aquí. Especialización. Va. Ustedes son, para que pues, especialización, maestría. Pero ahora me va a tocar hacer una de especialización. Pero hagámosla. No, no hay problema, ¿cierto? Tenemos doctorado. Vamos a cambiar nuestra tabla. ¿Sí? Aquí tengo maestría, especialización. Entonces, vamos a ver de qué manera estrategia gamificada. Aquí podríamos decir de qué manera, de qué manera de qué tengo, de qué manera una didáctica gamificada, o no, no, vamos a hacerlo así, claro, porque la especialización es un solo año, no da para hacer todo esto. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Vamos a buscarla aquí. Vamos a ver, vamos a hacerlo desde un punto de vista bibliográfico, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos para una gamificación? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos para una didáctica gamificada en el desarrollo de competencias matemáticas en primaria? Por el tiempo, las investigaciones en especialización terminan siendo o no experimentales o bibliográficas o documentales o hermenéuticas por temas de tiempo. Sí, pero vamos a ver. Entonces, tendríamos más o menos así, ¿de qué manera la gamificación digital incide en el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes de grado 4 de atención educativa? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos para una didáctica gamificada en el desarrollo de competencias matemáticas y en primarias, epistemológicos y teóricos? Vale, entonces, veamos acá. Esta es la composición. Esta vendría siendo pues, la primera categoría. En este caso, la variable que es. Vale. Entonces, me pidieron que, por favor,
hiciera, le pusiera lo que le expliqué. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, en pregrado se aprende algo. En especialización, como su nombre lo dice, se profundiza en algo. Maestría, se mejora el algo. El doctorado debería crear algo. ¿Sí? Esa es la diferencia. En este caso se está mejorando la gamificación con una estrategia metacognitiva en maestría, pero en el doctorado estamos creando un modelo, ¿cierto? Estamos creando un modelo que debería yo buscar, tengo que hacer una inspección tecnológica para poder saber si el proyecto es de doctorado. Tenemos que hacer una inspección tecnológica bien grande por Scopus, por diferentes plataformas, por diferentes redes y tener una revisión sistemática de los estados del arte que me permitan identificar claramente cuál es el nuevo conocimiento que yo voy a producir. Es decir, no es solamente identificar los problemas de la realidad, sino también encontrar los vacíos en la ciencia, vacíos que yo en mi nivel doctoral puedo llenar. ¿Sí? Y pues bien, una vez termina viendo muchas tesis de doctorado que están redactadas a nivel de maestría. Pero bien, ya es un tema a nivel institucional y si la institución pues aprueba, pues tienen y ostentan el título de doctor, cualquiera que de pronto sea la objeción de las personas. ¿Sí? Pero esa es como la premisa, ese sería como el bien ser, por decirlo así. Con esto no quiero decir que así deben ser todas las preguntas para pregrado, todas las preguntas, porque esto, la pregunta de pregrado, de maestría y doctorado, las he formulado de una perspectiva experimental del paradigma empírico analítico. Eso lo vamos a ver mañana. Sí. Eh, y sí, la especialización sí la hice ya desde una perspectiva no experimental, ya más sencilla, para no complicar tanto. ¿Ya? Dice, ¿qué pasa si cuando se termina la tesis doctoral ya hay otras tesis abordando el mismo tema? Vic- Víctor, pues yo digo que no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque todo está establecido en el estado del arte que tú definiste. Y las probabilidades, o sea, las probabilidades de que de pronto aborden las especificidades de lo que tú estás abordando son muy pocas. Así que si usted es un buen proceso y usted hizo una buena inspección técnica, pues lo más probable, por ejemplo, mi tesis doctoral es sobre currículo del hogar. Y al principio, cuando hice mi inspección técnica, no había encontrado nada de currículo del hogar. Sin embargo, eh, ya cuando iba por la mitad del camino, me encontré que había un autor en Estados Unidos que había escrito sobre currículo del hogar que se llama Redding. Que Redding, que habla de currículo del hogar, él aborda, o sea, utiliza el mismo término, currículo del hogar, pero, pero definitivamente no era nada de lo que estaba haciendo. Es decir, para el currículo del hogar es la manera en cómo el hogar se articula a la escuela. Sí, pero yo no quería eso. Entonces, para mí, terminé hablando de un currículo del hogar emancipatorio. Entonces, me tocó poner la perspectiva porque era completamente diferente. Y si comparan el currículo del hogar de Reading con mi currículo del hogar, es completamente distinto. ¿Ya? O develar, o estudiar así es, o entrar en un nuevo, en un paradigma emergente, también podría ser. Dice, en su opinión, ¿qué es más amplio? ¿Un constructo teórico
o una aproximación teórica? ¿Qué es más amplio, un constructo teórico o una aproximación teórica? Bien. O sea, si bien es cierto la teoría fundamentada que me acerca, que es un método, que me acerca a una aproximación teórica de algo, sobre todo de un fenómeno a investigar, eh, representa campos prometedores aún hasta nivel doctoral. Todo depende del abordaje que se haga o que haga el investigador, ¿sí? Pero lo que usted dice, un constructo teórico es algo que está terminado, ¿sí? Es algo que está terminado, es algo que está de alguna manera definido por el positivismo. Y es un constructo, es algo que está definido. Entonces yo consideraría que nosotros deberíamos estar en un proceso, como dice Del Val, en un proceso completamente de deconstrucción y de reconstrucción del conocimiento. Así que no tendría una respuesta definitivamente. No sabría decir quién es más amplio, un constructo teórico o una aproximación teórica. Simplemente te podría decir que lograr eh, crear fundamentación teórica nueva es uno de los pilares de la educación doctoral. Así que es muy común ver en doctorados investigaciones de carácter de teoría fundamental. ¿Ya? Sí, claro. Dice Cerna. En el paradigma sociocrítico se utiliza estadísticas. Te lo voy a comentar. Uno de los pilares fundamentales que Falborda estableció con respecto a la investigación sociocrítica es que tenía que aprender a superar las contradicciones con los métodos. Así que la investigación sociocrítica no debe entrar en una ceguera del conocimiento, por lo cual podría considerar, podría considerar esto. De hecho, voy a responder a tipo de spoiler. Aquí sí se los voy a dar de tipo de spoiler. Esto no está publicado. Esto lo acabo de mandar hace una semana. Hace una semana escasamente mandé, hace una semana mandé un artículo a una revista, ¿sí? Eh, de sociales. Entonces, simplemente me voy a atrever a leer la parte final del artículo, ¿sí? Una de las partes finales del artículo, donde hablo de eso. Entonces, para dar respuesta al amigo, quiero leerte algo que espero que me aprueben, porque pues está en este momento, lo presenté, está para ser sometido y ser aprobado. Y ahí hablaba de eso, superación de las contradicciones metodológicas e integración de otras técnicas. Aquí estoy hablando de investigaciones sociocríticas. Es decir, el artículo es sobre técnicas de investigación en el paradigma sociocrítico. Entonces dice, el discurso hasta aquí abordado presenta la naturaleza epistémica, teórica y metodológica de las investigaciones sociocríticas y cómo éstas se deben ver reflejadas en las técnicas y acciones investigativas que garanticen el fin social, político, ético, democrático y cultural que predomina en las investigaciones, acción participativa. No obstante, también es necesario hablar de un desarrollo investigativo en atención a las dinámicas del contexto desde un entramado metodológico integral e integrador, que religuen métodos reflexivos, lógicos y empíricos no solo limitados a técnicas cualitativas de recolección de información, sino también aquellas de carácter cuantitativos, en mira de superar las contradicciones metodológicas, epistemológicas y operativas entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Dado que, dice Correa 2013, en la práctica investigativa es posible lograrlo mediante el apoyo de los principios de consistencia, unidad de contrarios, triangulación y convergencia. Sí, es decir, se puede utilizar métodos estadísticos siempre y cuando estos métodos no le roben ni le quiten protagonismo a las interpretaciones conjuntas hechas con la comunidad. Miren lo que dice Lewin. En concordancia, Lewin, aunque crítico sobre el uso exclusivo que se le daba a las encuestas en las investigaciones grupales, reconocía la importancia de las mismas solo si se integraba a otras ciencias de más profundidad y riqueza interpretativa. En este sentido, se podría decir que el uso de técnicas e instrumentos cuantitativos como la encuesta cerrada, semiestructuradas y escala de actitud como la escala de Likert pueden ser utilizadas estratégicamente en las investigaciones sociocríticas. No obstante, estas no deben ser consideradas diagnósticos completos de las realidades sociales, relegando o navegando en contravía de la autolegitimación
y el autoconocimiento de la comunidad, como tampoco pretender reemplazar la riqueza discursiva de las técnicas e instrumentos presentes o no presentes en la exposición de este documento, pero que hacen parte del derrotero teórico que ha construido la historia de la investigación, acción participativa. Entonces, de esta manera y a manera de compartir algo ya escrito que acabo de someter a publicación, eh, entonces te respondería, sí se puede siempre y cuando esa estadística o ese instrumento cuantitativo no legitime, no afecte, no vaya en contravía de las técnicas cualitativas que se están utilizando y de la interpretación conjunta que se está desarrollando con los actores. Esa vendría siendo pues mi respuesta. Mañana vamos a hablar cómo de la pregunta principal salen los objetivos principales. Vamos a hablar de los tipos de investigación, ¿sí? Vamos a hablar de las subpreguntas de investigación y de la coherencia sistémica que existe entre las preguntas y los objetivos. Y para esto vamos a hablar de los paradigmas. Vamos a hablar de las investigaciones empírico-analíticas y vamos a terminar, si el tiempo nos da, conversando sobre los métodos experimentales. ¿Ya? Entonces, no sé cómo se sintieron. Daniel, Martín, si está conectado, me avisas, porfa. Martín o Lina, no sé si hay algún asesor de Brasil. Muy buenas Andrés, tardes, profe. ¿Cómo está? vale. Mientras que ellos se conectan, cuéntenme cómo se sintieron en la clase de hoy. ¿Me escucha, profe? Ya te escucho, claro. Vale. No sé, sería muy bueno. ¿Hablo con quién? Con Andrés. Sí, señor, con Andrés. Vale, no sé si hacemos lo que hicimos con el otro grupo de que ellos te manden preguntas y mañana podemos iniciar con, un, con una asociación de preguntas, ¿vale? Sí, claro, profe. Vale, mañana continuamos. Mañana respondemos cuántas cantidades de preguntas y todo eso se deben hacer en una investigación. Sí, y es normal y hace parte del proceso investigativo. Las dudas son importantes para el aprendizaje, ¿vale? Sí, y no traigan entero. Todo lo que yo diga, sométanlo, investiguenlo, investiguenlo y corrobórenlo, desmiéntanlo, porque ahí estaríamos desarrollando nuestra habilidad investigativa también. Dios me lo guarde, nos vemos mañana. Vale, profe, hasta luego. Muy buenas tardes, compañero. ¿Me confirma por el chat si se escucha? Por favor. Perfecto. Bueno, me les presento. Mi nombre es Andrés Arrieta. Soy el asesor encargado de la formación, el que los ha estado acompañando en todo este proceso. Aquí voy a estar unos cuantos minutos para aclarar dudas o inquietudes. Pueden dejarlas por este chat, por favor. Recuerden que las personas que hagan el aporte en el transcurso de toda esta semana podrán tener adicional el certificado de norma ZAPA, un obsequio que les estará dando la corporación por pronto pago. Si la grabación de la clase del día de hoy se les estará compartiendo por los grupos, más tardar 6 de la tarde, hora Colombia, pues para que estén atentos si se perdieron algo de la aplicación del docente. Con respecto al formulario de las preguntas, en el transcurso de la tarde se los estaré compartiendo por el grupo. Les agradezco que sean muy claros, muy concisos en las preguntas, pues para explicárselas al docente el día de mañana. Para los que no tienen o no están en ningún grupo, aquí por el chat se los estaré compartiendo para que se unan. Eh, Tenemos dos costos. Tenemos primero que todo la opción uno. Esta tiene un valor de 82.000 pesos colombianos o $23. En esos $23 está la comisión incluida.
Y tenemos, la opción uno les brinda un certificado por la SIL en el Diplomado de Metodología de la Investigación por 140 horas. Si hacen el aporte en el transcurso de esta semana, reciben un certificado adicional por curso de normas APA séptima edición por 20 horas. La opción 2 les ofrece los mismos beneficios que les acabo de comentar, más un certificado por la FED. ¿Qué es la FED? Fundación Escuela Tecnológica de Neiva. Un certificado adicional por 140 horas. Este tiene un valor de $55 o 200.000 pesos colombianos. Para las personas que me están preguntando por la actualización del material, como acabaron de escuchar el docente, dijo que al finalizar la formación les estará compartiendo el archivo al señor Martín para que éste se esté actualizando. Así que les agradezco un poquito la paciencia. Señor Diomar, el material contiene desde la defensa de la tesis del doctor Eber Coronado, contiene libros, contiene revistas de cielo, también contiene plantillas de normas APA, entre otros. Los medios de pago de Venezuela, claro, ya se los comparto por este medio. Aquí les comparto el enlace, pueden guardarlo, copiarlo. Recuerden, cuando hagan su aporte, para las personas de Venezuela, la tasa de conversión es al dólar paralelo. Una vez hagan su aporte, les agradezco enviar su comprobante a este numerito que les voy a estar compartiendo en chat. Importante, cuando ustedes pasen el comprobante, yo les tengo que enviar dos cositas. Primero, el formulario de paz y salvo, pues para que adjunten el comprobante y se registren tanto con su nombre completo como con su número de documento de manera correcta. Luego de que ustedes me confirmen el registro, yo les estaré compartiendo el material de estudio. Los medios de pago para Perú son los mismos que les acabo de compartir acá. Ahí están los enlaces. Por ese medio pueden pagar si es de Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua. Aquí las personitas que no están en grupos, aquí les voy a compartir el grupo oficial para que se unan. Aquí está en el chat. Señor Wilmer, sí, claro. Aquí en el numerito que les acabo de compartir, ahí comparte su comprobante y ya yo enseguida les estaré respondiendo. Les agradezco también ser pacientes, ya que son bastantes estudiantes y pues a veces se sobresatura WhatsApp. Señor Campos Bonilla, después de que realice el pago, lo reporta al número que les estoy compartiendo por aquí por el chat. Comparte el comprobante y ya yo le hago llegar toda la información necesaria. Sí, aproximadamente, si no estoy mal, el dólar paralelo en estos momentos está, regalen un momentico. La tasa de cambio del dólar paralelo en estos momentos está con los $23 a 902 bolívares. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ok, sí, ahorita por el WhatsApp les estaré enviando toda la información que les acabo de compartir y decir por esto, por este medio. Ok, si no hay más preguntitas, estaré aquí 5 minuticos más para aclarar cualquier duda o inquietud. Para los que preguntan por las grabaciones de las clases, pueden verlas por dos medios. Yo siempre se las comparto 3 veces al día por los grupos de WhatsApp o en su defecto pueden entrar al YouTube de la corporación. Aquí se los comparto por el chat. Entran a YouTube, van al apartado de playlist y ahí les va a aparecer el diplomado de metodología de la investigación y podrán ver las grabaciones.
Por aquí por el chat están compartiendo la foto de los medios de pago para Colombia y para Venezuela, para que también los guarden. Sí, exacto. Primero hacen el aporte, luego lo reportan a su asesor, en este caso sería yo, y ya yo les hago llegar el formulario de paz y salvo y el material de estudio. Para las personas que ya hicieron su aporte, les recuerdo, sus certificados los podrán descargar el día 10 de mayo que culmina la formación, es decir, el día 10 de mayo, después de 3 de la tarde, hora Colombia, nosotros les estaremos compartiendo el enlace para que descarguen sus certificados. Para los que se certificaron por la universidad, les recuerdo que el certificado por la universidad les estará llegando a su correo electrónico entre 15 a 25 días hábiles. Bueno, compañeros, ¿alguna otra pregunta, otra inquietud para ir cerrando la sala? Perfecto. Bueno, con mucho gusto, compañeros. Nos vemos el día de mañana por el mismo horario. Que tengan feliz tarde.